Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Bienvenidos al podcast de Carlos Milanesio. Hoy hablamos de Unciencia, un proyecto que se lleva a cabo hace 8 años, que posee una página web con distintas producciones multimediales y que tiene como lema Universidad pública igual a conocimiento público, destacando la diversidad de las producciones científicas, tecnológicas y artísticas. Por un lado, hablamos con Soledad Huespe, redactora de Unciencia, también se desempeña en el área de prensa de la Universidad Nacional de Córdoba. También hablaremos con Diego Ludueña de cómo trasladar las investigaciones del papel al formato audio. Diego se desempeña en la parte audiovisual de Unciencia y cómo comunicar en este formato de audio, en este formato de podcast, qué comunicamos, cómo lo comunicamos y cómo abordarlo. En primer lugar, hablamos con Soledad Huespe, que nos cuenta sobre este gran proyecto y la importancia de comunicar en formatos multimediales. Estás escuchando un podcast de Carlos Milanesio. Bueno, estamos con Soledad Huespe, aquí en prensa en la Universidad Nacional de Córdoba, y hablar un poco de Unciencia, ¿no? Este proyecto que ya viene hace muchos años en un formato multimedial. Bueno, primero, gracias por recibirnos, Sole. No, por favor, gracias a ustedes. Y además, uno repasa, es un proyecto, la verdad, grandísimo, y uno hablaba de los formatos multimediales, podcasts, tienen trabajos audiovisuales, comunicar ciencia en esos formatos, ¿no? Con todo lo que eso significa y tener un lenguaje sencillo, ¿no? Exactamente. Por ahí nosotros siempre tenemos el compromiso o la meta, en realidad, de no solamente de hacer accesible la producción científica de la Universidad Nacional de Córdoba para los medios de comunicación, porque como vos bien sabés, una agencia trabaja también para alimentar a los medios de comunicación, sino también que mucho de este material que se produce en Unciencia, que no solamente tiene un formato digital tradicional de nota periodística, digamos, sino que también trabajamos mucho con infografías, con podcast, con la pata audiovisual también bien desarrollada. También mucho de ese material circula en las escuelas y eso nos parece a nosotros muy valioso. Porque también significa, por supuesto, acercar la ciencia a los y las estudiantes, ¿no? Y me imagino que también es un desafío, porque hay en la universidad los distintos interclaustros, las distintas instituciones, no solamente de Córdoba, sino también a nivel país, llevarlo en esos formatos, porque por ahí el podcast es una cosa, en la tele es otra cosa. Es un proyecto bastante grande. ¿Cómo se baja toda esa info para que sea un lenguaje sencillo? Exactamente, es un desafío y también es un desafío desmitificar esta historia de que la ciencia solamente la hacen los químicos, los físicos. Entonces también, bueno, vos fíjate que nuestra última nota ahora en Unciencia, en www.unciencia.uns.edu.ar, es una nota de una colega, de María José Villalba, que habla de teatro. Uh-huh. Y también es entender que no solamente son las ciencias duras o el científico en un laboratorio, que por supuesto es muy valioso, uh-huh, sino que también las ciencias sociales, el arte también tienen lugar en la agencia, y ese me parece que es uno de los desafíos también más grandes, ¿no? Y también buscarle el enfoque distinto, buscar diversidad de fuentes, en la universidad y lo que recién hablábamos de las distintas agencias, hay otro enfoque en la noticia, ¿no? Uh-huh. Claro, y sobre todo fundamentalmente eso, ¿no? Con la base científica, con los datos, que tanto nos gustan a los periodistas. Ahora escuchamos a Diego Ludueña, quien es uno de los encargados del área audiovisual, explicando cómo bajar
dichas investigaciones a un formato de audio, por ejemplo, un podcast, resaltando el conocimiento como un derecho de la ciudadanía. Lo primero que habría que decir es, el lenguaje de la ciencia se contradice con el lenguaje de los medios de comunicación, o al menos los medios de comunicación comerciales. Los medios de comunicación comerciales quieren para allá la noticia, para allá la información, no tienen tiempo. Y el lenguaje de la ciencia necesita tiempo. Vos no podés explicar una investigación en 2 minutos. ¿Sí? Un ciencia como plataforma universitaria para informar todas las investigaciones que se hacen acá, se basa fundamentalmente en los escritos que hacen los chicos periodistas, que son periodistas científicos, no hace falta que te los nombres, pero Andrés Fernández, Soledad Huespe, Majo Villalba y otros más. Ellos escriben en base a los papers, que son los escritos que hacen los científicos para publicar en la revista científica, que son escritos que tienen un lenguaje muy diferente al lenguaje comunicativo de los medios. Es un lenguaje, es una literatura diferente, una literatura científica. ¿Me va siguiendo? Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué existen las plataformas científicas como un ciencia? Para tratar de bajar ese contenido complejísimo a el público en general. Los chicos utilizan la escritura para bajar, como te decía, a público en general, y lo que hacemos con los podcasts, y acá va la respuesta, es para intentar bajarlo aún más. Los podcasts no tienen, a diferencia de estos textos que hacen ellos, la complejidad o, el intento de ser demasiado rigurosos en tratar o intentar decir lo que dice el científico. Nosotros lo que hacemos en los podcasts es más que todo un análisis del concepto que intenta decir el investigador. Nada más que eso. ¿Me entendés? Entonces, si a vos te interesa lo que estamos hablando en el podcast, bueno, profundizalo buscando noticias o yendo directamente a informaciones más complejas sobre ese tema. No sé si te... Sí. Y esa complejidad, ¿cómo es el trabajo en la producción? Digo, para hacer un podcast. ¿Cómo se baja eso? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es buscar un tema. Por ejemplo, generalmente, o las notas que escriben mis compañeros, que la bajan directamente de los papers, o algún tema que está en la coyuntura de las noticias diarias, que sea, no sé, ponele, te digo algo. Bueno, discurso de odio. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos con algún psicólogo, por ejemplo, puede ser un sociólogo, un filósofo, lo que sea, pero en este caso fue un psicólogo que había estudiado ese tema, pero no desde el punto de vista de un paper, sino para publicar algo. ¿Sí? Porque este psicólogo había trabajado en ese tema, fuimos y hablamos con él. Por eso te digo que los podcasts no están basados en investigaciones propiamente dichas, sino a lo mejor en trabajo o en pequeños ensayos que pueden hacer estos investigadores nuestros acá en la universidad. Y a partir de ahí, bueno, te comunicas con él, haces la entrevista, y bueno, lo que yo hago con los podcasts es editarlos y intentar que no sea simplemente una entrevista grabada sino agregarle, bueno, música, efectos de sonido, algún texto que tenga que ver con ese tema, libro, o no, y bueno, y quedan ahí como para hacerlos un poquito más entretenidos, nada más. Y una característica que se encuentra mucho en las agencias de noticias, también en Un Ciencia, y la importancia que es que llegar a un público diverso, no solamente que sean investigaciones con términos académicos y todo ese tipo de cuestiones, sino también llegar al público en general como un conocimiento público, ¿no? Bueno, esa es la idea de Un Ciencia. Fundamentalmente, bajar al público en general estas investigaciones que se producen en la universidad. Acordate que la universidad es pública y la ciencia también es pública, entonces es un derecho de la ciudadanía conocer qué se hace acá.
Entonces, al ser un derecho de la ciudadanía, conocer qué se hace acá, nosotros tenemos que tratar de explicar lo más llano posible qué es lo que se está investigando, para qué. Y bueno, la ciencia y la tecnología es parte del desarrollo de las naciones y es necesario que los pueblos sepan qué se está haciendo. Bien, hasta ahí la palabra de Soledad Huespe, la palabra de Diego Ludueña, hablando de cómo comunicar ciencia en formatos multimediales. Nosotros nos volveremos a reencontrar en la próxima. Hasta luego.